Está en el libro de Josué 24:15 y es una palabra que Josué levantó en un momento donde muchos eran incrédulos. Y en ese momento de incredulidad y de duda, Josué levantó la palabra y colocó Josué 24:15, desde el 14 dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle. Di conmigo, servidle. Pero dice servidle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Y dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, dice él, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces viene un momento de incredulidad al pueblo de Dios. Dice que en este momento Josué se levanta y Josué toma una decisión, pero toma una decisión con mucha claridad. Dice: ya no sirvan más a los dioses que sirvieron vuestros padres, como nos enseñaron a servir nuestros padres. Lastimosamente, en una forma buena, porque nos enseñaron a creer en Dios, buena, pero lastimosamente en una forma errónea, ¿sí? Sirviéndole a dioses que eran imágenes, que eran ídolos. Y el Señor dice: servid al Señor. Y se levanta Josué y dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué piensas de ese versículo, amor? Que nos compartas tu pensamiento. Amén. Bueno, es algo tremendo, porque este versículo también se repite en Hechos 16 más o menos, cuando Pablo estaba en la cárcel. Y allí sucede algo tan tremendo, porque es esa forma en la que Dios quiere que nosotros, como familias o aún independientemente, nos acerquemos al Señor, lo busquemos ese consejo, busquemos esa dirección que nosotros necesitamos como familia. Esa idea de hacer esta reunión como más de familia también surgió esta semana que estuve visitando una familia que está pasando una situación muy fuerte en este momento. Ellos, el padre de familia está hospitalizado, muy delicado de salud, pero yo veía cómo vino esa angustia, vino esa situación difícil, y eso afectó a toda la familia, los desequilibró, hizo que los hijos corrieran por un lado, la madre por otro lado, o sea, trajo unas cosas tan fuertes. Y vemos la importancia de que Jesús, de que el Señor sea el centro de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro hogar. Es como ese peldaño, que si falta un peldaño en la pura formación del arco, digamos, de una estructura, de una casa, si quitamos un ladrillo, todo empieza a tambalear. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros empecemos a fortalecer nuestros hogares, nuestras familias, en la roca que es el Señor. Amén. Amén, amor, gracias. Y ahí dice también la palabra en el mismo libro de Josué, pero capítulo 21, versículo 45. Capítulo 21, versículo 45. Yo les estoy trayendo aquí todo simplemente para que ahora voy a traer las imágenes de esta forma, para que ustedes con la Biblia en su casa, ustedes lo puedan volver a leer, o traer una agendita y un esfero y van escribiendo todo, o abren la Biblia y la van mirando, porque algo que nosotros sí tenemos que cuidarnos hoy en día es que las personas prediquen es la palabra de Dios y no el pensamiento humano, que es lo que está pasando hoy en día. Están predicando muchos el pensamiento humano y ahí están errando y se están saliendo de la escritura, que es la palabra de Dios, y están colocando las palabras de un ser humano. Por eso es que a nosotros nos encanta la palabra,
y todo lo traemos es en la palabra. Y dice el libro de Josué 21:45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo lo que él prometió se cumplió. Di conmigo, todo lo que él prometió se cumplió. Todo lo que Dios te promete se cumple. Según la fe que actúa en ti y según la palabra de Dios, en el tiempo de Dios se cumple. Pero mire cómo dice en la versión Nueva Traducción Viviente, que es una Biblia simplificada para jóvenes. Josué 21:45 dice, ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que él había dicho se hizo realidad. Todo lo que el Señor promete se hace una realidad. Pero ¿qué debe hacer? ¿Qué debemos hacer? La fe, ahorita en el Nuevo Testamento, digámoslo así, de Mateo en adelante, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todo lo que es el Nuevo Testamento, de ahí del Nuevo Testamento nosotros lo llamamos fe. Pero mire que desde el Génesis hasta Malaquías, que es el Antiguo Testamento, la fe se llamaba obediencia. En el Antiguo Testamento era obediencia. Tú le obedecías al Señor, o Abraham le obedecía al Señor, o Sara le obedecía al Señor, y eso era fe. Por eso Abraham es contado como el padre de la fe. ¿Sí? Pero fue la obediencia que lo llevó a tener fe. Entonces, ¿qué es la fe? Di conmigo, la fe es obedecer. Y las promesas de Dios vienen cuando obedecemos la palabra de Dios. Entonces, ¿qué piensas de este versículo, amor? Josué 21:45. Tremendo, porque acá el Señor también estaba enseñando a su pueblo lo que decías tú, esa fe, esa perseverancia, y que cada promesa que Dios nos hace, Él la cumple a su tiempo. A veces nos afanamos y queremos ver todo rápido, porque como seres humanos somos imperfectos y nosotros queremos los cambios rápido. O sea, Dios nos dio una palabra, Señor, ya, como el café instantáneo. A mí me encanta el Colcafé y me encanta, y me encanta porque en 2 minutos, 3 minutos yo hago un café instantáneo. Pero a veces queremos que los milagros sean así rápidos, pero es un proceso, es un proceso en el cual el Señor nos lleva poco a poco. Pero me impacta porque el Señor dice, ninguna de las promesas que Él hizo, amados, ninguna promesa de las que el Señor les ha hecho no va a dejar de cumplirse. Todas las que Dios te ha dado, y si tú la tomas en fe, lo que sea mi esposo, la obediencias esa fe, amén, Señor, lo recibo, esa promesa se va a cumplir. Se puede cumplir mañana, se puede cumplir en una semana, se puede cumplir en 6 meses, en un año. No sabemos el tiempo. Hay cosas que Dios prometió en mi casa y en mi hogar que hasta ahorita las estoy viendo. Y llevo 20 años en el Señor, pero hasta ahorita las estoy viendo y yo digo, wow, tremendo. Y ayer, el jueves, el viernes, pude ver una de esas promesas reflejada en mi hijo. Yo miraba a mi hijo, que estuve el viernes compartiendo prácticamente casi toda la tarde con él por unas diligencias en Bogotá, y yo veía a mi hijo, teníamos que hacer unas vueltas en un banco y yo lo veía a él allá, y yo decía, tremendo, Señor, porque mi corazón se alegraba. Yo decía, Señor, gracias, porque vi una de esas promesas, aunque mucho tiempo, pero allí lo vi reflejado a mi hijo siendo usado de una manera especial. No está aquí de pronto alabando, adorando al Señor, pero allí está sirviendo a la sociedad, y colocando al Señor en alto, siendo un joven íntegro, un joven tratando de hacer las cosas en bendición. Y yo decía, Señor, gracias, porque eso solo lo haces tú. No es de nuestras fuerzas, como hablamos ayer con mi esposo. Fuera por nosotros, en nuestras fuerzas, hace rato mucho ya no tendríamos casa, ya no tendríamos hogar, pero ha sido el Señor, amén. Así que, amados,
confíen en las promesas que Dios les ha dado. Tomen su Biblia, subrayenla o cojan su cuaderno, su devocional y anótelas. Escríbanlas en las paredes, como dice Deuteronomio 11, y reclámenlas para el Señor, porque esas son las promesas de Dios para ustedes y se van a cumplir. Amén. Algo que pensaba mientras Jackie hablaba, porque pues nosotros como padres siempre amamos mucho a nuestros hijos, ¿cierto? Digamos don Fernando, doña Pilar, doña Luz, todos. Uno quiere ver a sus hijos reverdecer. Y algo grande que Dios ha hecho en nosotros es la transformación primero de nosotros como padres. Esa transformación empezó hace 24 años. Walter, ¿cuántos años tiene, amor? 26. Walter tiene 26 años. Tatiana tiene 20. 20. Entonces tenemos 20 años. ¿Cuántos años Cuando los papás Tatis- no estaban en las edades de los hijos ni las fechas? Entonces mira, cuando Tatis nació, cuando Tatis tenía 3 meses, yo fui a un encuentro. Y Tatis recibió al Espíritu Santo en una reunión en el Coliseo del Campín. Ella lloraba y lloraba, lloró como por 2 horas. Y alguien se acercó y nos dijo, esto no es un lloro de llanto porque tiene hambre, porque tiene dolor estomacal, porque por la colita que toca cambiarla. Ella está siendo llena del Espíritu Santo. Y Tatis desde ahí fue llena del Espíritu Santo. Walter tenía 6 años. Pero ¿qué les quiero enseñar? Mi familia era una familia disfuncional. Era una familia, por causa mía más que todo, llena de insultos, de gritos. Había ira, había contienda, había desilusión, había fracaso, había ruina. Y hoy lo puedo decir, había, porque ya no lo hay, no existe. Pero algo tiene que acontecer en tu vida y en nosotros, y es que Cristo es la plenitud de todas las cosas. Jesucristo lo llena todo. Él es la plenitud, lo que tú quieres, el gozo, la alegría, la abundancia, la riqueza espiritual, la riqueza familiar, la riqueza económica, está en Jesucristo. Y yo lo invité a los 3 meses de Tatiana, yo lo invité a mi corazón. Porque aquí dice, no, yo en mi casa serviremos al Señor, pero créeme que yo no quería servir al Señor. Y en mi corazón no estaba, en mi corazón estaba el alcoholismo, en mi corazón estaba la promiscuidad, en mi corazón estaba la infidelidad, estaba la adicción al alcoholismo, la adicción a las mujeres, la adicción a la avaricia, la adicción a la mentira. Había ruina, había contienda, y me creía tan soberbio. ¿Sabe por qué? Porque en mi corazón había abandono, había rechazo. En esos momentos tan difíciles de mi vida, cuando tenía aproximadamente 15 años, mi papá y mi mamá decidieron divorciarse. El uno y el otro decidieron tener otras contrataciones, otra persona. Y a nosotros como niños nos dolió tanto, pues sentimos el abandono de papá y de mamá. Y eso creó en nosotros un rechazo, y creó en nosotros ira, contienda, y creó en nosotros celos, amargura, tristeza, por causa de la paternidad que me faltaba. Estaba 5 días con papá, estaba con mamá 2 días y estaba con mi abuelita 8 días. Y eso causó en mi vida cosas difíciles. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque sé que somos familias disfuncionales. Queremos una familia feliz, en donde ya no haya contienda, pero tenemos que hacer cambios en nosotros. Y tremendo, porque dice aquí en Josué 21:45, todas las promesas de Dios se cumplieron. Pero ¿qué hizo Luis Díaz? ¿Qué hizo Jacqueline Gómez? Empezar a crear una atmósfera diferente en el hogar, donde habitara la plenitud de Cristo, donde habitara la plenitud de Dios. Y eso fue lo que vino a cambiar nuestras vidas. No es por lo que yo hice. Yo solamente obedecí a Dios. Yo solamente he tratado de amar su palabra. Yo solamente he tratado de ser un siervo de Dios.
Y aunque ya muchos conociéndome aquí, 3 años y medio me conocen, no soy perfecto. Tengo tantas imperfecciones, tantas, pero todos los días le pido a Dios, ayúdame, ayúdame. Y algo tremendo que pasó aquí en Deuteronomio 8, del 7 al 10. Aquí se cumplen las promesas del pueblo de Israel. Mira lo que dice, porque Jehová tu Dios, escucha, porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra. Tú estás en un lugar que es buena tierra. No te dejes engañar del enemigo o mentir del enemigo. Tú estás en un lugar que es buena tierra y dice, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y en montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras preciosas, cuyas piedras son hierro, y en cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que Él te habrá dado. ¿Qué hicimos nosotros con Dios? ¿Qué han hecho las familias hoy en día con Dios? Se han apartado de Dios. ¿Y sabe qué ha pasado? Han dejado el temor de Dios. Y han dejado esas promesas de Dios porque creen que Él no vuelve pronto. Y han dejado los valores. Han cambiado los valores y los principios. ¿Sabe qué es un valor y un principio en la familia? Ser fiel. El hombre debe ser fiel y la mujer debe ser fiel, pero se ha perdido ese valor, porque la hombría del hombre es tener la mujer y tener un amante o tener 2 amantes, o ahora también en la mujer es solamente no tener solamente su esposo, sino tener otra persona. ¿Dónde se lima todo eso? ¿Dónde se limpia todo eso? En Cristo, en la palabra, asistiendo a una iglesia, congregándose, orando, leyendo la palabra. Me dolió tanto en el corazón de una chica que me escribió, como 15 años de ministerio, y me escribe esta chica y me dice, ¿es necesario ir a la iglesia? Y me dio temor de Dios y me dio mal genio y me dio ira santa. ¿Cómo una niña de 15 años pregunta que si es necesario ir a la iglesia? Es tan grande la venida a la iglesia, aunque la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros, es don Fernando, es Jazz, es Akira, es Samuel, es David, somos todos los que venimos a reunirnos, nosotros somos la iglesia. Pero esta chica me escribe, ¿es necesario ir a la iglesia? Y yo dije, ¿cómo una niña de 15 años escribe esto? 15 años de ministerio. Es tan grande la venida a la iglesia que la palabra dice que Cristo quiere una iglesia sin arrugas, sin manchas, y que Cristo murió por la iglesia. Imagínense lo grande que es venir y congregarnos a nosotros. Pero el enemigo pues tiene sutilezas y él pues trae engaño. Juan 8:44. Él es el padre de la mentira. Yo conozco a Satanás muy bien, pero también conozco muy bien a Dios. Por eso a mí no me intimidan, de veras lo digo, cuando la gente habla que están haciendo brujería, a nosotros no nos toca eso, porque el que está en Cristo es protegido por Cristo. Y el ángel del Señor acampa alrededor de él y lo defiende. O sea, no pasa nada, absolutamente nada va a pasar. Pero si la persona está en Cristo, ahí sí tenga cuidado, porque la brujería existe, sí, pero las promesas de Dios son en el sí y amén. Y no podemos perder los principios. Entonces mentimos, engañamos fácilmente. No, hablad verdad, que andemos en verdad, tratemos de vivir en la verdad. Amén. Entonces aquí vemos en Deuteronomio 8:7 cómo la escritura dice que se cumplió lo que Dios les ha prometido a este pueblo de Israel. Los voy a sacar, les voy a dar tierra. Pues aquí en Deuteronomio 8:7
pasaron muchos años, pero se cumplieron las promesas. ¿Qué promesas más se han cumplido de pronto en nuestra vida, amor, o según este pasaje? Bueno, algo antes de seguir hablando de las promesas, quería hablarles un momentico de lo que son familias funcionales y familias disfuncionales. Familia funcional es la que está formada por pues, todos los miembros de la casa, del hogar, el papá, la mamá y los hijos. Pero hay otras familias que también son funcionales cuando pues llevan el orden de Dios. Hay familias que solo son dirigidas por la mamá, o hay familias que son solo dirigidas por el papá, o hay familias que son a veces guiados por los abuelos o por los tíos. Y uno puede decir, no, pero familia, o sea, teníamos como ese concepto, familia es papá, mamá, hijos, y así debe ser. Pero por situaciones que ocurren, a veces no se da esa oportunidad, y hay niños que crecen o con sus padres, con sus tíos, con sus abuelos, o solo con dos de los padres. Y dice la palabra que eso también son funcionales. ¿Por qué? Porque desde que haya ese orden de Dios, desde que se rijan en ese orden de Dios, allí está el Señor en medio de ellos, y no necesariamente tiene que estar toda la familia completa para ser funcional, desde que lleven el orden de Dios. ¿Cuáles son las familias disfuncionales? La familia disfuncional son familias común y corriente, papá, mamá, hijos, o como las que acabé de nombrar, pero sin principios, sin valores, con odio, con rencor, con resentimiento. Digamos la familia que les comentaba hace un momento, veía una familia totalmente disfuncional, los hijos por un lado, la mamá por otro lado, el señor grave en el hospital. Los hijos le sugirieron a la mamá, vaya, le pide perdón al esposo, y ella dijo, no, yo no voy a pedir perdón. Al parecer tenía muchas heridas en su corazón, fuertes, que le eran difíciles de perdonar. Les animamos que vinieran a la reunión, pero pues tenían todavía sus cosas solucionando, porque más cosas les sucedieron, y es Dios entrando en medio de ellos a ordenar. Y cuando Dios viene a ordenar una casa, un hogar, a veces no nos gusta, nos duele, es fuerte, porque es como el Señor sacando lo que está incorrecto, lo que está mal, y poniendo en orden sus vidas. Entonces, en una familia disfuncional que hay pleitos, hay celos, a veces entre los mismos hermanos, a veces entre el mismo papá, hombre, mujer, a veces entre los padres y los hijos. Los hijos no se someten a sus padres, o sus padres son estrictamente, como dice también la palabra, padres, no exasperéis a vuestros hijos, porque a veces esa exasperación hace que nuestros hijos se salgan de control y mucho menos quieran pues buscar al Señor. Entonces, lo que el Señor busca es que si hay familias disfuncionales, seamos transformadas a familias funcionales. Funcional significa que funcionemos en el orden de Dios, en lo estipulado por Dios. A veces la gente dice, o sea, tengo que estar en la iglesia, o tengo que ser cristiano para tener el orden de Dios. Hay familias que no necesariamente están todo el tiempo en una iglesia, y son familias que se aman, que se perdonan. Ojo con esto también. La idea es que ustedes tengan siempre al Señor en medio de su hogar. Que la palabra dice, amén, habla acerca de que Jesús es la roca, y que si construimos nuestra casa fuera de esa roca, que es Cristo, van a venir vientos huracanados, van a haber tempestades, pero ¿cómo está fundamentado nuestra casa y nuestro hogar? Amén. Y también dice algo que me pareció curioso y tremendo, es nunca nos comparemos como familia a otras familias. Ay, vea la familia de Pepito tan bonito, si ve que ellos allá no pelean, ay, vea, ellos sí salen, ellos sí hacen, nosotros. Mire, la familia que Dios le dio, esa es la familia que le tocó. Ore por esa familia. Amén, amor. Y Dios me hablaba ayer de eso, muy bonito, porque dice, acepte su familia. Aceptación es su familia. Mi familia es Walter, es Tatis, es Santiago, es Wendy, es mi Jackie, es mi gatica Zuli, esa es mi familia. Y yo debo aceptarla y empezar
a trabajar en ellos para que haya un cambio mayor. Muy bien, amor. Y dice Deuteronomio 6, del 5 al 9, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Di conmigo, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en su casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es la palabra de Dios la que debe estar alrededor de cada uno de nosotros. Pero resulta que la palabra de Dios la hemos cambiado. La hemos cambiado por un celular, la hemos cambiado por un iPad, la hemos cambiado por un Netflix. La estamos cambiando. Pero la palabra de Dios tú no la puedes cambiar, porque en ella es donde está esa familia. ¿Cómo fue que tú dijiste? Funcional. La familia funcional está en una familia que está viviendo la escritura. Está en una familia que donde el padre se levanta y dice: escrito está, el Señor me dijo que no tome prestado, o escrito está, yo soy sano en el nombre de Jesús. Está en una mujer que se levanta como adoradora diciendo: escrito está, y aquí está. Tuve la oportunidad con Kenny el jueves de pintar toda la alcoba de Tatis. Le tuve esa sorpresa a Tatis. Tatis tiene en todos los muros de todas las paredes las palabras que Dios le ha dado, en un cuaderno, pintados todas bonitas, y tiene por todo lado. Cuando ustedes entren a la alcoba de Tatis vas a ver más o menos unas 70 palabras. Tremendo me pareció. Y yo al pintar, quite eso, y quite la cinta, y quite, pero decía: Señor, es tu palabra bendita. Y volví, las coloqué así pasito en una mesa para volver a colocarlas. Cuando terminamos de pintar, Jackie ya llegó a colaborarme y colocó todas las palabras en toda la pared de Tatiana. Está llena de la palabra de Dios. Tremendo. En mi cuarto hay 2 cuadros de la palabra de Dios. Y tengo la escritura al lado mío. Tengo la escritura en el carro. Tengo la escritura en mi celular. Tengo la Biblia Kadosh en el celular, que es gratis, pero la persona no lee casi la palabra. Entonces es tiempo de volver a la palabra de Dios. Cuando volvemos a la palabra de Dios es amarlo a Él. Si tú lo amas, tú sigues sus mandamientos. Si tú lo amas, tú lo obedeces. Y el que me ama, dice el Señor, el que le ama, yo me he ido y haré morada con él. Tremendo eso. Es que es algo tan grande la palabra de Dios. Por eso, digamos, Dios nos regaló esta palabra. Dios nos regala la Biblia, la Santa Biblia del Espíritu Santo. Yo le digo al Señor el viernes: Señor, ¿quién sabe cuándo voy a tener esa palabra? Le dije eso al Señor a las 9 de la noche, viendo cómo el pastor Ricardo Rodríguez presentaba la Biblia que el Señor le permitió sacar. Y a las 10:30 me llega la Biblia, y yo, qué felicidad tan grande, pero dije: la voy a abrir en la iglesia. Amén. ¿Qué piensas de esto de la palabra, mi amor? Amén. Algo importante en la familia, en el hogar, es lo que tú dices, la palabra. Para mí se volvió muy fundamental enseñar la palabra a mis hijos. Y yo recuerdo que mi forma de disciplinarlos, porque el Señor cambió mi forma de disciplinarlos. ¿Saben cómo nos enseñaron nuestros padres a disciplinar? ¿De pronto recuerdan? Con el pellizco, con en la casa arreglamos, o con disimulo usted le va el pellizco y como que, mejor dicho, le quedó el moretón. O llegaba y a veces en plena calle los gritos, los insultos, y en la casa arreglamos. Y muchas cosas nos pasaron en esa manera de corregir a nuestros hijos. Pero cuando yo empecé a leer la palabra empezó a traer luz y libertad primero a mí, como mamá, independiente de toda mi casa. Y yo aprendí que la manera como tenía que instruir a mis hijos y aún mi casa era siempre a través de la palabra, y empecé a leer los proverbios. Mis hijos fueron criados con proverbios. Walter y Tatiana, como se dice, apunta Proverbios
fueron disciplinados. No quiere decir que no les daba varita, les daba varita, pero era varita, en una mano la varita, en la otra la palabra. Y pienso que la palabra era la que más los corregía, porque les redargüía su corazón. Y como dice la misma palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él la instrucción. Es lo que ellos aprendieron. Cuando van a crecer van a tener esa palabra en su corazón y van a aprender a manejar muchas situaciones porque fueron instruidos en la palabra. Entonces algo que forma a nuestros hijos es la palabra de Dios. Por eso es importante. Por eso acá el escritor de Deuteronomio, él estipulaba mucho, escriben en los postes, en las paredes, porque ellos tienen que estar viendo esa palabra. Estos días mi cuñada nos ha dejado a mi sobrino porque ha estado una bendición, gloria a Dios. Entonces hemos estado en esa instrucción a través de la palabra y él tiene que hacer un devocional todos los días. Mi esposo le dejó otra tarea ayer, pero ha sido así, porque fueron nuestras fuerzas, mejor dicho, le doy chancleta, pero porque lo sacan y manejan. ¿A cuánto los hijos no mentiras? Amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos. Y algo tremendo también es que en las familias siempre vamos a encontrar problemas. Familias felices, como una vez me decía mi esposo, la familia feliz o la familia perfecta no la hay. Pero estamos trabajando en el proceso de llegar a ser esa familia perfecta. Y no es solo cambiar la mamá o el papá, los hijos, sino es todos en comunión, en unión, tenernos paciencia. Eso hace la familia funcional, tenernos paciencia, que haya esa sabiduría, que haya esa prudencia, que podamos cumplir las reglas, porque en la familia hay reglas. ¿Cuántos sabían eso? En la familia hay reglas y debemos someternos a esas reglas. A veces no nos gustan las reglas. A veces mi esposo a veces impone reglas en que yo no estoy de acuerdo, pero por mi amor al Señor y respeto a Él, yo amén, sí Señor, así se va a hacer. Y a veces no estoy de acuerdo en muchas cosas, pero yo en obediencia y amor al Señor obedezco, porque sé que debe haber unidad para que todo se maneje bien. Pero si uno para un lado, el otro para otro lado, por eso es que hay esas contiendas, esas divisiones, y es lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Dice la palabra que Pablo nunca se casó. ¿Cuántos conocen, han escuchado al apóstol Pablo? El hijo, decía Pablo mismo, el hijo abortivo del Señor, porque fue el último. Y yo pienso que en su corto ministerio de Pablo, porque él no anduvo físicamente con el Señor Jesús, pero amó al Señor, obedeció su palabra, y dice que Pablo nunca se casó, pero él fue muy estricto en los mandamientos que había para la familia, para el hogar, para el matrimonio, para los hijos. Y lo que más él estipuló en la palabra fue el amor, lo que decía Tatis al comienzo, cuando iniciamos orando. La importancia del amor. El amor nos ayuda en todas las cosas, nos ayuda a tener paciencia, el amor nos ayuda a perseverar, el amor nos enseña a ver a Jesús, y a través de Jesús vemos cómo queremos ver a nuestra familia, cómo queremos ver a nuestros hijos. Hijos, cómo quieren ver a sus padres. Mírenlos en amor y en compasión, y ellos van a empezar a ser transformados. Amén. Amén, amor. Y dice Deuteronomio 7, del 13 al 15, lo que sucede cuando ustedes empiezan a seguir la palabra de Dios, la escritura, que la colocan en los postes de su casa, que las tienen como collares, donde esté la palabra. Dice Deuteronomio 7, del 13 al 15, dice: y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto, que tú no conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová, tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a los dioses de ellos,
porque te será un tropiezo. Tremendo lo que dice aquí Deuteronomio. Cuando nosotros aprendemos a vivir la Escritura, leer la Escritura, vivir en la palabra de Dios, es vivir en Dios. Vivir en intimidad con Dios es conocerlo a Él a través de la Escritura. Y a mí hay algo que me fascinó de cuando empecé a leer la Biblia, porque dice Juan 1:1, en el principio hizo Dios los cielos. Ese es en Génesis 1:1. En el principio hizo Dios los cielos y la tierra, y en el principio estaba el Espíritu Santo, y estaba el Señor ya. Pero en Juan 1:1 dice que Él es el verbo de Dios, y el verbo es la Escritura. Este es el verbo de Dios. Como dice por ahí un cantante, Jesús es verbo, no sustantivo, pero es verbo, y el verbo es la palabra, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria de un hijo unigénito. O sea, Jesús vino a predicar la palabra. Él es la buena noticia, Él es la salvación. Pero entonces nosotros a veces no le amamos, y no le amamos su palabra, y debemos aprender a tener la palabra. ¿Cuántos tienen la palabra de Dios en la casa? Amén. ¿Cuántos la trajeron hoy? Porque está en el celular, pero tú debes andar con la Escritura. Mira que yo tengo el celular, y en el celular busco cosas rápido, buscando una concordancia, y chévere, pero en la palabra, cuando tú lees la palabra, un verso te lleva a otro, te lleva a otro, te lleva a otro. En cambio el celular no. El celular te deja ahí mismo. Aquí yo tengo abierta la palabra en todo lado. ¿Sí ves? Y hay algo que ocurrió. Hay una película que yo quiero que me gustaría que ustedes la puedan ver esta semana o en el tiempo que tengan en familia. Se llama Reto de Valientes. ¿Cuántos la han visto? Pero es una película súper chévere. Y traje un video de la parte de la película donde el papá o el sacerdote del hogar o el hombre de la casa se levanta y dice: yo me voy a levantar, o a veces le toca levantarse a la mujer, pero me voy a levantar a honrar a Dios, me voy a levantar a leer la Escritura. Y mire lo que dice este pequeño video que trajimos de Reto de Valientes. Como oficial de la ley, he visto de cerca el profundo daño y la devastación que la falta del padre produce en la vida del niño. Nuestras prisiones están llenas de gente que fueron descuidados y abandonados por sus padres, heridos por los hombres que más debieron amarlos. Muchos de esos niños ahora siguen el mismo patrón de irresponsabilidad que el de sus padres. Mientras que muchas madres se sacrifican por ayudar a que sus niños sobrevivan, no es su misión que carguen por sí mismas con todo ese peso. Gracias a Dios por ellas. Pero hay estudios que indican que un niño también necesita desesperadamente un padre. No hay duda al respecto. Como saben, a principios de año, mi familia soportó la pérdida de nuestra hija de 9 años, Emily. Su muerte me obligó a ver que no solo no había aprovechado el tiempo valioso que tuve con ella, sino que tampoco había comprendido cuán crucial era mi rol como padre para ella y para nuestro hijo Dylan. Desde que se fue, le pedí a Dios que me mostrara en su palabra cómo ser el padre que debo ser. Ahora creo que Dios desea que cada padre se proponga valientemente hacer lo que haga falta para involucrarse en la vida de sus hijos. Pero además de estar allí o proveer para ellos, debe caminar a su lado, acompañándolos y siendo una imagen clara del carácter de Dios, su Padre Celestial. Un padre debe amar a sus hijos y buscar ganarse su corazón. Debe protegerlos, disciplinarlos y enseñarles la palabra de Dios. Debe enseñarles a caminar con integridad y respetar a los demás. Debe instar a sus hijos a que sean hombres y mujeres responsables
para que vivan sus vidas según los valores eternos. Algunos hombres escucharán y lo ignorarán, pero les digo que como padre son responsables ante Dios por la posición de influencia que Él les ofreció. No pueden quedarse dormidos al volante para despertar un día y darse cuenta que su trabajo o sus hobbies no tienen valor eterno, como lo tienen las vidas de sus hijos. Algunos hombres escucharán esto y se burlarán, pero no tendrán la fuerza para aplicarlo. En cambio, vivirán para ellos mismos y desperdiciarán la oportunidad de dejarle un legado sagrado a la próxima generación. Pero habrá otros hombres que, a pesar de los errores cometidos en el pasado, a pesar de lo que nuestros padres no hicieron por nosotros, pondremos todo el empeño posible y dedicaremos el resto de nuestros días a amar a Dios y enseñarle a nuestros niños que hagan lo mismo. Y cuando sea posible amar y ser el mentor de quienes no tienen un padre en sus vidas, pero que necesitan ayuda y dirección con desesperación, invitamos a cualquier hombre cuyo corazón tenga la voluntad de unirse a nosotros en esta resolución. En mi hogar esa decisión ya fue tomada. No pregunten quién guiará a mi familia, porque por la gracia de Dios yo lo haré. No tendrán que preguntar quién le enseñará a mi hijo a seguir a Cristo, porque yo lo haré. ¿Quién aceptará la responsabilidad de proveer y proteger a mi familia? Yo lo haré. ¿Quién pedirá a Dios que rompa la cadena de esquemas destructivos en mi historia familiar? Yo lo haré. ¿Quién orará y bendecirá a mis hijos para que realicen con valentía lo que Dios les pida hacer? Yo soy su padre. Yo lo haré. Acepto esta responsabilidad y es mi privilegio abrazarla. Deseo la gracia de Dios y su bendición en mi hogar. Cualquier hombre lo desea. Por eso, ¿a dónde están los valientes? ¿Dónde están los padres temerosos del Señor? Es hora de levantarnos y responder al llamado que Dios les ha hecho y decir: yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. Gloria a Dios. Esto fue lo que hizo Josué ahí en 24:15. Yo y mi casa serviremos al Señor. Él tomó una decisión. Yo tuve que tomar esta decisión hace 20 años, pero es la mejor decisión que he tomado. Es lo mejor que podemos hacer. ¿Cuántos pueden decir al Señor: yo y mi casa serviremos al Señor? Amén. Levanta tu mano y dile: yo y mi casa serviremos al Señor. Y mira lo que dice el Salmo 127 del 1 al 5. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Imagínense, si el Señor no edifica la casa, en vano trabaja el que la está edificando. Y si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. O sea, esta palabra dice que nos esforcemos. Así nos toque trabajar, así nos toque salir adelante, así estemos cansados, como sea, vamos a trabajar por nuestros hijos y los vamos a sacar adelante. En el tiempo de una quiebra financiera mía, por mi culpa, llegué a deber 120 millones de pesos. ¿Y sabe qué le dije a mis hijos? Porque Walter se puso muy bravo con Dios. Me dijo: Dios, ¿por qué nos permite esto? Dios, ¿por qué permite esto? Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Le dije: no le eches la culpa al Señor, la culpa es meramente mía. Yo fui el culpable. Hice malos negocios, no contaba con Jackie, porque uno debe contar con la esposa. Ellas tienen un discernimiento, ellas tienen un plano más grande, aún para los negocios, que los hombres. Y yo hacía todo a escondidas. A lo último era que se daba cuenta el embrollo el que me había metido. Pues llegué a deber 120 millones de pesos. ¿Y sabe qué le dije a mi hijo y a mi hija? Le dije: Dios nos va a levantar, pero me voy a levantar 4 o 5 de la mañana a trabajar, y si tengo que volver de trabajar a las 12, 1 de la mañana, lo haré, pero mi familia la voy a sacar adelante. Tremendo, es ser esmerado,
pero con Dios. Y ahí fue donde se me apareció el Señor y me empezó, como dice este salmo, la prosperidad viene desde Jehová. Y sigue diciendo el versículo 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en las manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Esto es una invitación. Yo y mi casa serviremos al Señor, pero ¿realmente estás sirviendo al Señor? ¿Estás saliendo adelante por tus hijos, por tu familia, por tu cónyuge? Yo le doy gracias a Dios. Dios me ha dado mucha fuerza y me ha dado inteligencia para hacer negocios, para hacer arreglos. Pero yo llego a mi casa tan feliz cuando termino mi labor. A mí ya me preguntaba una vez, estábamos caminando y me decía, pastor, ¿usted por qué no se dedica totalmente al Señor? Y yo le decía, Jazz, a mí me gusta trabajar. Porque el trabajo dignifica al hombre. El llevar a mi casa, aquel día trabajé y llevé una pierna de cerdo, una costilla de cerdo, llevé frutas, llevé verduras. Y yo digo, a mí eso me dignifica. Y Dios, yo quiero que Dios me llame literalmente a la obra completa. Yo quiero que el Señor lo haga. Y estoy orando por eso. Pero todavía no ha sido el momento. Mientras tanto, voy y trabajo y me esfuerzo por mi familia y les doy lo mejor. Jackie cumple años y ese día yo le tengo a mi Jackie un buen regalo. De mi esfuerzo, de mi trabajo. Y no solamente un buen trabajo, le cocino. Me meto al horno y le hago algo al horno bien rico. A Tatis también. Tatis cumplió años, le hice tremenda lasaña. Y le regalé lo que ella deseaba y cosas así. Pero yo veo hoy en día papás y mamás que lastimosamente han abandonado a sus hijos. Obviamente no todo es dinero, pero llego, les doy un abrazo, estoy con ellos. Tati sale muy temprano a trabajar. Mami, yo te llevo, y me levanto ahí todo dormido, 5:30 de la mañana, y voy y la llevo hasta el Transmilenio y me devuelvo, porque es a 10 minutos el Transmilenio de mi apartamento. Pero me esfuerzo por mi familia, pero veo padres que no se esfuerzan ya. Viven frescos, no importa, sí, es mi hijo, es mi hija, pero tranquilos. Y la verdad, uno debe esforzarse. Ojalá te levantes temprano a trabajar y salgas de madrugada y llegues tarde a reposar, porque a su amado Dios dará el sueño. Llegamos cansados de trabajar, pero ¿sabe qué? Alegres, porque estamos formando una familia, estamos formando ese ministerio que Dios nos entregó. Y no es solamente dinero, puedes darle amor a tu hijo, puedes darle un abrazo. Perdió el año, en vez de darle una paliza, ¿verdad? Uno puede darle un abrazo. Hijo, yo estoy contigo, te apoyo, aunque no estoy de acuerdo en lo que hiciste, pero venga ese abrazo, vamos para adelante, somos una familia. Yo miraba qué simboliza familia. Imagínense qué simboliza familia. Familia simboliza sangre. Esta es mi sangre. ¿Yo cómo voy a maldecir a mi propia sangre? Dios le permitió a Adán y a Eva construir un huerto del Edén. Era un paraíso. Era algo hermosísimo, hermosísimo. Pero por causa de tomar malas decisiones escucharon a Satanás y Satanás lo sacó del paraíso. ¿Y sabe qué fue lo primero que pasó cuando Satanás lo sacó del paraíso a Adán y a Eva? Cuando la serpiente convertida en el diablo lo sacó del paraíso. ¿Sabes qué fue lo primero que pasó? Caín mata a su hermano Abel. Léalo ahí en Génesis 1, 2, 3, 4, terrible. ¿Cómo el mismo hermano va a matar a su hermano? Y hoy en día está pasando eso. O el mismo papá menospreciando al hijo, o la mamá menospreciando a la hija, tratándola de ramera, tratándola de no sé qué porque llegó tarde, y ni siquiera la hija es así, pero están desatando malas palabras. Y eso a Dios le duele su corazón, porque Dios nos ha mandado a nosotros a bendecir y a no maldecir. Dios nos ha mandado a que nosotros traigamos prosperidad a la casa, pero se ha venido perdiendo,
porque los valores se han perdido. Vale más tener un amante, vale más ir a una residencia, vale más ir a una cantina, vale más comprar otras cosas que honrar a la mujer o honrar a los hijos. Dios nos manda, honremos a nuestros hijos y respetemos a nuestros hijos. Amén. ¿Qué piensas tú, amor, de esa parte? Me gustó mucho también el video, porque les tenía un regalo, pero no me lo alcanzaron a tener ayer, pero se los traigo el miércoles. No se lo pierdan, vengan por su regalo. Porque me impactaba mucho cómo Dios llama a esas familias comprometidas, y ser comprometido no es fácil, porque el mundo siempre nos va a sacar del propósito. Nosotros venimos a la iglesia y nos llenamos de tanta fe, pero cuando salimos al mundo, a nuestra vida cotidiana, ahí es donde el enemigo nos roba la fuerza, la fe, y como que nos hace tambalear en las promesas del Señor. Y cuando este hombre da, porque eso también fue algo que sucedió en la vida real, este hombre llama a esos hombres, lo que sea mi esposo, a veces es el hombre o a veces la mujer, que se puede levantar en Dios y creer al Señor y confiar en Dios y luchar por su casa, luchar por su familia, luchar por sus hijos en ese propósito que Dios tiene con ellos. Y es eso, es decir, yo quiero, yo puedo, yo quiero cambiar el ADN de mi familia, yo quiero que mi familia sea diferente. Cuando mi esposo me conoció a mí, algo que él le decía a mi mami: yo le voy a dar una vida diferente a la que tal vez vivieron ustedes. Porque yo en alguna ocasión les comenté, había una maldición en mi familia, y era que todas las mujeres, incluyendo mi mamá, todas mis tías, que eran como 5, porque ya fallecieron 2, todas eran separadas, todas. Y esa maldición venía sobre mi vida. Y cuando yo conozco a mi esposo le dice a mi mamá con esa seguridad: yo a mi Jackie le voy a dar una vida, o sea, como ella se la merece, aunque pasaron muchas cosas, pero hoy en día le doy la gloria al Señor, porque él dijo esa palabra en fe y sin conocer al Señor. Pero él decía: ella no va a tener un hogar en fracaso, ella va a tener un hogar en bendición. Y después de eso pasaron cosas difíciles que yo decía: uy, no, yo mejor como que me separo, me voy, no vale la pena. Pero cuando yo veo que el Señor realmente hace su obra en nosotros, que esas palabras que Él declaró, que Él dijo, se hicieron realidad y pudimos caminar en ese plan de Dios, entramos al propósito de Dios. Yo pienso, en algún momento yo dije, el Señor nos miró y dijo: esta familia vale la pena. Amén. Y yo hoy les digo a ustedes, amados del Señor y valientes que están acá, Dios les está mirando a ustedes y Dios les está diciendo: esta familia vale la pena. Por eso el Señor nos trajo también a este lugar, porque nuestra llegada aquí fue algo del Señor, no fue algo que nosotros quisimos. El Amén. Señor nos trajo aquí con un propósito. Y hoy el Señor nos dice: Jazz, familia de Jazz Gómez Ruiz, familia de David y Maggi, Almeida Cuellar, familia Fandiño, familia Fernandito y Pilarcita, don Ernesto, el Señor los tiene aquí, Akira, con un propósito poderoso. Y el Señor está colocando su mirada en sus vidas y en sus familias. Y el Señor les dice: esta familia vale la pena. En ellos voy a colocar mi espíritu. Así que hoy el Señor nos da ese reto de que nos levantemos como esas familias de Dios comprometidas, y que podamos también servir a mirar otras familias que están en situaciones tan difíciles, que uno dice: tremendo, Señor, me gustaría que esa familia estuviera aquí, pero estamos orando. Amén, gracias, amor. Me recordaba Jackie cuando yo di esa palabra a mi suegrita. Yo le dije a ella: yo con Jacqueline voy en serio. Realmente vi una gran mujer en ella, y era una niña. Jackie tenía 20 años, yo tenía 17 años. Pero era un bebecito, me cogió. A 50, ay, la pastora.
Pero algo tremendo que ocurrió ahí. ¿Por qué yo dije esa palabra? Porque en mi casa había mucha división. Uy, en mi casa yo quería irme. Para mí mi casa no era como el huerto de Dios, un paraíso así bonito, no. Yo tuve que vivir cosas feas, violencia intrafamiliar. Mi mamá se levantaba contra mi papá contra mi mamá, resultábamos todos en pelea, en contienda, había borrachera, había de todo un poquito. El hogar mío era muy disfuncional, pero terrible, terrible, terrible. Créame que si Dios arregló mi hogar, el de ustedes está más fácil. Pues para mí como hombre, aunque para Dios todo es posible, pero el hogar de nosotros era terrible. Yo quería salir, no había alimentos. Aproximadamente a los 15, 16, 17 años viví la parte más dura de mi vida. No había que comer. Jackie era mi novia, Jackie me traía algo de cenar o algo de almorzar o algo de desayunar porque yo no tenía. Entonces, ¿por qué la amo tanto? Si ve esos pequeños detalles, si ve esas pequeñas cosas, Jackie venía, me amaba, me honraba, me respetaba, me valoraba. En la casa no, en la casa yo era el gamín, yo era el de todo. Entonces, cuando Dios viene a mi vida, yo dije, nunca en mi vida voy a tener un hogar así, nunca, nunca, yo me hastié de eso. Y cuando fui alcohólico fue porque caí tan bajo, por el orgullo que tenía, por la soberbia, porque era un hombre violento, porque era un hombre iracundo. Y ahí viene Dios y me rescata. Y viene ella, ya que queda en embarazo, y ahí es donde le digo eso a mi suegrita, porque mi suegrita la echó de la casa. 2 cajitas le sacó afuera y me dijo, o se encarga usted de ella o me la deja. Le dije, no, yo me encargo de ella y yo le voy a dar una buena vida. Y empecé, pero pues el enemigo nos confundió mucho, tuvimos muchos problemas, muchos, pero hoy en día Dios nos ha dado una vida de mucha bendición. Cuando empecé con Jackie, empezamos en una piecita de 2 metros por 2 metros. Estaba la piecita, era la más barata que había en el barrio, y al lado de la piecita quedaba el lavadero. Pues toda esa humedad del lavadero a mí se me humedecía todo. Le dije a mi papi que si me regalaba la camita porque no tenía nada, era un niño de 17 años y era literal un niño. No era un hombrecito ya, no, yo era un niño. Yo tenía pensamientos de niño, yo tenía carácter de niño, yo era un niño. Y viene todas esas circunstancias difíciles. Le dije, mami, pero vamos para adelante. Jackie trabajaba en Cafán, yo trabajaba vendiendo calzado en el Restrepo. Recuerdo que mi papi me dejó sacar la camita, una camita para el modelos 1950, vieja sacaba, que eso le chirriaba todo. Pero mire que esa camita cogí, hice mercado, quité una tabla y la coloqué con 2 ladrillos y ahí coloqué el mercado. Fuimos y compramos una estufa y un cilindro de un puesto. Así empezamos los dos, sin nada, es que no teníamos ni ropa, teníamos casa. Pero empezamos con fe, pidiéndole a Dios, y Dios empezó a sacarnos adelante. Por eso ni siquiera mi suegrita confiaba en mí. ¿Usted qué se va a ir con ese zángano? Decía, imagínense. Pero hoy en día nos apreciamos bastante porque Dios ha sido bueno. Y dice la Biblia en Lucas 11:17, coloqué 19:17, pero me equivoqué. Dice, una casa dividida entre sí no prospera. Entonces tenemos que andar juntos. ¿Andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? Pues no andarán. Tenemos que ponernos de acuerdo, tiene que haber entre nosotros comunicación, tiene que haber diálogo y salimos adelante. Pero una casa dividida entre sí no prospera. Es muy difícil que una casa prospere si tú tiras para un lado y la persona para el otro lado. Pero algo que Dios me enseñó con Jackie es que todo se gana en amor. Todo se gana en amor. Todo se gana con dulzura, con palabras de armonía. Todo se gana con paciencia. Ella me ganó a mí de esa forma. Y Dios me ganó a mí a través de ella de esa forma. Yo voy a un encuentro, soy cambiado, soy restaurado por Dios. Dios echa fuera el espíritu de alcoholismo, sí, porque no volví a tomar.
Pero mire, esta mujer que Dios me regaló es la que me levanta día a día. Esta mujer que Dios me dio es mi idónea. Es la persona que Dios tenía para mi vida. Y empecé a salir adelante con ella, pero yo no la dejo. Yo que voy a cambiar esta mujer sota que Dios me dio por cualquier modelo o por cualquier cosa. No vale la pena. Es una mujer 10. Y te honro hoy, mi amor, porque ha sido una mujer esforzada, valiente, sabia, sabe sacar adelante los hijos, sabe sacar adelante al esposo que tiene un carácter maravilloso. La mujer hace al marido y el marido también, o el esposo también hace a la esposa. Amén. Gloria a Dios. Algo que dice aquí la palabra Génesis 1, 27, 28, me encanta esta palabra, porque aquí habla del plan de Dios para la familia. Dice la palabra, y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Amén. Y amén. ¿Cuál es el plan de Dios para la familia, para el hogar, para los hijos, para los cónyuges? Es la bendición. Lo que decía Tatis al comienzo, el diseño original de Dios fue bendecirlos, fue colocarlos en un lugar de bendición. Cuando Dios une a un hombre a una mujer, Él lo hace con un propósito de que cuando ellos se unen, sea para bendición. Van a haber dificultades, problemas, situaciones, pero el amor de los dos, el apoyo de los dos, el entender que hay un llamado y un propósito de Dios en ellos, hace que venga esa bendición sobre esa familia. Por eso el Señor, cuando llama a Adán y Eva, desde el original, el propósito de Él era que sean bendecidos. Él no buscaba que pasaran dificultades, que pasaran situaciones difíciles. Cuando Adán peca y ellos son sacados de la tierra del Edén y fueron llevados a una tierra desértica, y allí empezaron a trabajar, a laborar, y fue más difícil, más duro. El Señor le dice al hombre, tendrás que con tu sudor trabajar y sacar adelante tu casa, tu hogar, tu familia. Y a la mujer le dice, tendrás dolores de parto. Las mujeres, ¿cuántos saben que un parto duele, mejor dicho, tremendamente? Las que somos mamás. Entonces, queremos que la bendición del Señor esté en medio de nosotros y necesitamos trabajar en eso. El plan de Dios nunca fue el fracaso ni la maldición para la familia, pero desafortunadamente, como Adán, nosotros nos apartamos y nos apartamos y nos apartamos y buscamos que viniera la maldición. Por eso el Señor nos llama nuevamente a reconciliarnos y mirarlo a Él y entender, estamos haciendo las cosas mal. Señor, queremos que nuestra casa sea una casa funcional, no disfuncional. Si hay celos, si hay pleitos, si hay contiendas, vamos a hablar, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que Dios sea entrando en nuestras familias. Amén. Amén, amor. Y algo muy puntual de ahí de Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios. La bendición real, la bendición plena, la que tiene plenitud en la bendición total de Dios, es la de Dios. ¿Sí? Tú te puedes esforzar mucho en tu empresa, en tu trabajo, con tus títulos, pero todo eso es válido, pero la bendición real viene de Dios. Y aquí está en Números 6:24, la bendición que Dios le dio a la familia. Y les dijo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová, o sea, Jehová, Dios. Jehová es el nombre del gran yo soy, del Dios todopoderoso, el único Dios y el Dios verdadero. Y dice por eso, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa es la bendición que Dios regala a la familia. Pero es con Dios. Es lo que nosotros queremos, que ustedes se vayan con ese corazón diciendo, yo tengo que buscar es a Dios.
No es ir a buscar qué empresa voy a montar. Voy a montar una ladrillera, voy a montar un vivero, voy a montar un restaurante, voy a montar. Todo eso es parte de la bendición de Dios. Pero créame, el que busca al Señor, el Señor lo bendice. Algo que yo he hecho es, Señor, yo tomé la iglesia Avivamiento Betel y yo he dejado de trabajar secularmente. Y yo le he dicho, Señor, que cuando yo vaya a trabajar en lo secularmente, tú me bendigas mucho. Y así ha sido. Voy a trabajar en lo secular, trabajo en gas natural, trabajo en varias cosas, los que lo saben, y soy bendecido rápidamente, rápidamente. Hacemos un buen negocio y puedo seguir trabajándole a Dios. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo que usted necesite, restauración en el hogar, restauración en los hijos, restauración en una empresa, restauración en su matrimonio, bendición, eso viene de Dios. Y los bendijo Jehová. Y dice ahí la palabra amor, 2 Samuel 6:11, ¿la tienes? 2 Samuel 6:11, algo pero impresionante de lo que Dios hace y lo que va a hacer de aquí en adelante si usted lleva la presencia de Dios para su casa. ¿Qué dice, mi amor? Dice la palabra, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Amén. Hasta el 15. Amén, amor. Dice que estuvo el arca de Jehová, y el arca de Jehová era algo muy simbólico, era un cofre de oro donde allí reposaba la presencia de Dios a través de los ángeles. Nosotros tenemos aquí algo simbólico. Y la cargaban los sacerdotes y debían de llevarla. Pero esa arca del Señor estuvo en la casa de un sacerdote llamado Abinadab. Creo que estuvo muchos años, creo que fueron 10 años o 8 años. Algo había leído. Pero la persona no lo valoraba, el mismo sacerdote no lo valoró. Pero llegó esa arca a la casa de Obed-edom Geteo y dice que llegó la presencia de Dios. Y en 3 meses Dios le bendijo, porque es la presencia de Dios la que realmente bendice un municipio, una ciudad, un gobierno, una iglesia, una familia. Es Dios el que bendice. Pero mire lo bonito que el rey David se enteró. El rey David se enteró que la presencia de Dios estaba en la casa de Obed-edom Geteo por medio del arca del pacto, y dijo, yo me la voy a llevar para Jerusalén. Y él se la llevó, pero hacía sacrificios. Dice que él hacía sacrificios con danzas, en toda su fuerza, le metió empeño, le metió pasión, le metió devoción. Dijo, yo me voy a llevar la presencia de Dios y voy a buscarlo. Se colocó un efod de lino, o sea, se colocó un vestido de lino, algo bien chévere, y empezó a danzar y empezó a llevar el arca del Señor con júbilo, con sonido de trompeta. Y ahí más adelante dice que creo que daban 1, 2 o 3 pasos y sacrificaban un buey, sacrificaban un cordero, sacrificaban. Cada 3 pasos hacía un sacrificio. Se llevó el arca de Dios con un gozo, con una gratitud, y también Dios empezó a bendecirle a él. Pero el que fue primeramente bendecido fue Obed-edom. Ese hombre trajo la presencia de Dios a su casa. Y tú te pones a leer sobre la vida de Obed-edom Geteo, y de ahí en adelante, escúcheme, fueron prosperados todos los familiares de él.
a causa de la presencia de Dios. Creo que tuvo 70 familiares y todos eran prosperados, porque es Dios. Amén. Toma en serio la presencia de Dios. Dios me decía cuando llegué acá a predicar hace 3 años y medio casi, trae mi presencia. Me decía en este lugar, trae mi presencia nomás. Y es lo que hemos tratado de hacer, enseñarles a ustedes sobre la presencia de Dios. Amén. Amén. Mira lo que dice en Génesis 6, del 5 en adelante. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero no vea yo gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, que era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Tremenda palabra, porque aquí Noé también tiene un arca. Dios le manda a construir un arca a Noé y que esté pendiente de sus generaciones. Anoche escuchaba un siervo de Dios y decía tremendo: Noé fue el predicador y el pastor más fracasado de la historia. Imagínense que le predicó casi por 100 años, mientras que él hacía el arca, le predicaba a toda la gente y no salvó uno. Bueno, no salvó uno que no fuera de su familia, salvó a sus 3 hijos, su esposa y las 3 nueras y él. Solamente 8 entraron en el arca. Pero era el propósito de Dios. ¿Sabe por qué? Porque solamente él era temeroso de Dios, era perfecto. Con Dios caminó Noé. ¿Qué hizo Noé? Caminaba con Dios, hablaba con Dios, pero el resto de la gente no quería caminar. Y ustedes bien lo saben, que no entraron en el arca, no entraron en esa presencia de Dios donde Dios quería prosperarlos. Pero tú debes ser una casa que va a prosperar, porque vas a tener fe en el Señor. Amén. Y luego dice Génesis 7, 1 al 3, vamos avanzando ya más rápido. Sí. Génesis 7, del 1 en adelante. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y el 13. Y luego dice el 13: en este mismo día entraron Noé, Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Solo 8 personas se salvaron en ese tiempo. ¿Sabe por qué? Imagínese la incredulidad de todo este pueblo, que era, ¿cómo le digo yo? Como grande, porque en ese tiempo no llovía. Y Noé predicaba que iba a llover, que iba a haber granizo, que las compuertas del cielo se iban a abrir y que Dios iba a raer de toda la tierra, porque toda la tierra estaba llena de maldad. Pero nunca había llovido. Simplemente había una neblina que era como un rocío que salía del vapor de la tierra, y eso era lo que humedecía las plantas y traía como agua y traía vida. Pero no llovía en ese momento. Hoy en día nosotros vemos, no, pues el Señor no ha venido. Estas palabras, la escritura fue hecha en el año 351, o sea, hace 1600 y pico de años fue hecha la escritura. Y la gente dice: pero Cristo todavía no ha vuelto. Pero debemos creer en sus promesas, porque Dios es fiel y la palabra de Dios se cumple porque se cumple. Y bueno, para terminar, yo creo que está bien dejarlo en Hebreos 11:7, y Hebreos 11:7 habla de que Noé construyó esa arca y por su fe constituyó que todo el mundo era pecador, pero por su misma fe salvó a su familia. Tú salvas a tu familia es por tu fe.
Amén. Amén. No sé si mi esposita tiene algo Si más. quisiera leerlo, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mira aquí algo tremendo que dice que Noé fue advertido. Y yo pienso que en algún momento de nuestra vida nosotros hemos sido advertidos. Alguien vino y nos predicó la palabra y nos dijo, Dios puede restaurar tu casa, tu familia, tu hogar. Y gloria a Dios por los que han sido sensibles a la voz del Señor, porque han cambiado la historia de su familia. Así que eso es lo que el Señor quiere, que hoy nosotros cambiemos la historia de nuestra familia, que si nuestra familia es disfuncional, porque no hay familias perfectas, hoy vamos a pedir al Señor que nuestra familia se vuelva funcional, que haya perdón, que haya unión, que haya restauración, que haya comunión, que nuestros ojos sean transformados por los ojos del Señor y que empecemos a ver a nuestra familia de manera diferente y que nos enfoquemos realmente en lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Amén. Porque no es solamente nosotros, sino es nuestras generaciones. ¿Cómo quiere ver usted a sus nietos? ¿Cómo visualiza a sus nietos? ¿Cómo visualiza a sus hijos? ¿Cómo se visualiza usted ahorita en este momento? ¿Se visualiza como una persona de bendición? ¿Cómo quiere terminar sus años, sus últimos años de vida? ¿En bendición o a lo contrario? Entonces hoy el Señor es ese llamado que el Señor nos hace para buscarlo a Él. Amén. Dice el Señor en Romanos 12:16, ya para terminar, vivan en armonía los unos con los otros. En Romanos 12:17, procuren hacer lo bueno. Tarea, van a empezar a leer Romanos 12. Ahí hay una instrucción muy especial que Dios hace a toda la familia, especialmente del 14:15 en adelante hasta el final. Amén. Amén, amor, gracias. Y para terminar, Nehemías 1 me parece muy importante, Nehemías 1, 6 al 7. Porque no es solamente, digamos, venir a la iglesia y vamos a hacer una oración superficial. Nosotros debemos arrepentirnos delante de Dios. Y dice Nehemías 1, amor, me lo colocas ahí, Nehemías 1 del 6 al 7 dice: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Debemos acercarnos a Dios con un corazón arrepentido y debemos pedir perdón por las faltas que hemos hecho. Y ahí viene Nehemías 2:20. ¿Cuántos quieren prosperar? Y dice Nehemías 2:20: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos hasta ahí. Amén. Entonces vamos a ponernos en pies por un momento y vamos a levantar una oración al Señor. Vamos a darle gracias. Amado Dios, en esta tarde colocamos delante de ti nuestras vidas. Toma la mano de la persona que tienes a tu lado, de tu familiar, vas a tomar la mano. Y Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, como familia, como pueblo. Presento delante de ti mi familiar, mi pareja, mi hijo. Coloco delante de ti mi vida y te pedimos perdón, Señor. Perdona, Señor, el pecado de nuestra familia. Perdona, Señor, el pecado de mis hijos. Perdona, oh Dios del cielo, porque contra ti hemos pecado y hemos hecho lo malo, Señor. Perdona, oh Dios del cielo, el pecado del varón de la casa, porque no ha llevado la escritura a los corazones de sus hijos y de su cónyuge. Perdona el pecado de la esposa, porque a veces, Señor,
no hemos hecho las cosas completamente bien y ha faltado temor de Dios en los hogares. Dice Noé que Dios le habló: raeré toda tu casa, raeré y traeré un diluvio. Pero Noé oró y Noé trajo la gracia de Dios y halló favor. Señor, clamamos porque la presencia tuya, el arca del pacto, la presencia del Espíritu Santo y la sangre de Jesús de Nazaret, que ha sido vertida en la cruz para remisión de nuestros pecados, sé tú limpiándonos y lavándonos, Señor. Con tus propias palabras, órale al Señor: perdónanos, Señor. Levántate, oh Dios, desde los cielos y perdona. Inclina, oh Dios, tu oído y pon hoy tu mirada en nosotros y levanta nuestro hogar y nuestra familia y perdona el pecado de tu pueblo. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Hemos sido permisivos, permitimos el adulterio, perdónanos. Permitimos el alcoholismo, perdónanos. Permitimos la deshonra, perdónanos. Permitimos la mentira, el engaño, perdónanos. Permitimos idolatría en nuestros corazones, perdónanos, Señor. Lávanos, Señor, y límpianos, Señor. Hoy tomamos esa sangre preciosa y decimos como Josué: yo y mi casa tomamos esa sangre preciosa del Señor y te serviremos, Señor. Perdónanos, Señor, porque una casa dividida entre sí no prospera. Pero tú hoy nos has dicho que tú nos prosperarás. Prospera cada familia de San Antonio del Tequendama, cada familia Avivamiento Betel. Prospera mis hijos, prospera mi cónyuge, prospera nuestra empresa, nuestro trabajo, la obra de nuestras manos. Introdúcenos en tierras de fuentes, de aguas, de vides, de granados. Señor, ven. Dile conmigo: Señor Jesús, hoy abro mi corazón. Ven y habita en él. Haz morada dentro de mí. Permíteme ser luz a los de mi casa. Llevar tu bendita palabra. Tener temor tuyo. Aparta mi corazón del mal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. No lo borres jamás. En el nombre de Jesús te lo pido. Como Josué dijo: ninguna de tus lindas promesas cayeron en tierra, todas se cumplieron. Señor, viene el tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios en mi casa, en mis hijos, en mi cónyuge. Ayúdanos, Señor, a perdonarnos, a amarnos, a andar en unidad, a andar fervientes, con pasión, con devoción, servirte, venir a tu casa, venir a la iglesia. Señor, hoy hago pacto contigo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Hoy hago pacto contigo. Yo y mi casa te adoraremos. Hoy hago pacto contigo. Yo y mi casa te honraremos. Tus palabras estarán en las puertas de mi casa, en las paredes, en las ventanas, en los postes. Las hablaré a mis hijos cuando vayan por el campo, cuando vayan en la ciudad. Las colocaré en sus ojos, en su corazón, en sus manos, en sus cuellos, en su garganta, en el nombre de Jesús. Y tú levantarás mi casa y la prosperarás. Tú la prosperarás. Señor, gracias, porque tú buscas familias rendidas, Señor, ante tu presencia. Porque tú buscas familias, Señor, funcionales. Señor, hoy te pedimos perdón por el resentimiento, por el odio, por el rencor. Señor,
Señor, porque a veces nos comparamos con otros, Señor. Pero hoy, Señor, hoy bendecimos nuestras familias. Y tú vas a bendecir tu familia, joven, niño, hombre, mujer. Tú vas a bendecir hoy tu vida, hoy vas a bendecir tu hogar, hoy vas a bendecir tu casa. Hoy, Señor, yo bendigo la familia joven Ruiz. Hoy bendigo la familia Martínez. Hoy bendigo la familia Sánchez. Hoy bendigo la familia, Señor, Cuellar, la familia Almeida. Hoy bendigo la familia Rodríguez, la familia, Señor, Gutiérrez, la familia Díaz Gómez, Señor. Hoy bendigo la familia Muneta Jara. Hoy bendigo la familia Sierra Fernández. Hoy bendigo cada familia, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, hoy clamamos a ti por tu misericordia, Señor. Pedimos esa bendición tuya, Señor. No miraremos más, Señor, lo que no hemos hecho, Señor, el fracaso, la ruina, la escasez. No miraremos más la decepción, Señor, sino que miraremos tu rostro. Miraremos a Jesús. Espíritu Santo, ven y reposa en cada casa. Ven y reposa en cada hogar. Ven y reposa en cada familia, Señor. Trae esa salvación, trae esa restauración. Restaura a nuestros jóvenes, restaura a nuestros hijos, Señor, porque como padres tal vez les hemos causado mucho daño, Señor, porque, Señor, tal vez esa había sido la herencia que habíamos dejado para ellos, pero hoy, Señor, renunciamos a esa herencia de maldición, Señor, y declaramos, Señor, tu bendición sobre nuestros hijos, Señor, y clamamos, Señor, a la bendición para nuestros hijos. Señor, se deshace ahora de sus vidas, Señor, el rencor, el resentimiento, Señor, Padre, la rebeldía, la desobediencia, Señor, hoy sale de la vida de nuestros hijos, Señor, y declaramos jóvenes sanos, declaramos jóvenes restaurados, declaramos jóvenes, Señor, que se levantan a buscarte, a servirte, una generación, Señor, que se levanta, Señor, a mirarte a ti, Señor, no mirar más las circunstancias, Señor. Hoy sana nuestra familia. Hoy sana nuestra familia, Espíritu Santo, Señor. Señor, hoy sana, la restaura, la limpia. Hoy clamamos a la sangre poderosa de Jesús. Oh, Señor Jesús, familia Gómez Ruiz, por la sangre de Jesús es limpiado tu hogar. Familia Almeida, familia Guerrero, familia Gómez, en el nombre de Jesús. La familia de doña Pilar, de don Fernando, de Mayerly, Señor, limpiados por la sangre de Cristo. Familia Páez, familia Pantiño, familia Gil, limpiados por la sangre del Cordero de Dios, redimidos, santificados, hechos justos en el nombre de Jesús. La familia de Samuel, en el nombre de Jesús. La familia de Santiago, la familia en el nombre de Jesús, que no han vuelto a la iglesia, son redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Familia Díaz Gómez, redimida, santificada, justificada. Familia Avivamiento Betel, redimidos por la sangre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, bendito Padre. Vas a levantar tus manos y vas a cantar con nosotros esta oración. Vuelvo a casa. Volvemos a casa. Volvemos una vez más a la casa del Padre. Volvemos una vez más a la palabra de Dios. Volvemos una vez más a los valores, a los principios, al temor de Dios. Volvemos una vez más. Y tú restauras esos muros caídos, esas puertas quemadas las restauras.